Vaya papel Servando me has dejado ahora. Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí compartiendo su día con nosotros. Voy a ser muy rápido porque ahora vamos a tomar el café después de mi intervención. Entonces, yo desde un punto de vista muy práctico les propongo hablar de cuál es el contexto actual, por qué estamos en la situación en la que estamos actualmente, cuáles son los requisitos que tenemos actualmente en el código técnico, qué requisitos vamos a tener en el futuro y cómo lo vamos a poder cumplir. Contexto histórico. Un poco lo comentaba Servando, analizando un poco la legislación, podemos hablar que uno de los principios de los orígenes de la eficiencia energética en España data del año 79 con la norma básica de la edificación. Como todos ustedes recuerdan, en aquella época teníamos que justificarlo a través de unas fichas justificativas y la caso G. Posteriormente, en el año 2006, a través del Real Decreto 314-2006, aparece la primera versión del Código Técnico, donde, como todos ustedes recordarán, teníamos que justificar la demanda energética de nuestro edificio y lo podíamos hacer a través de una opción simplificada, comparando los valores de las transmitancias térmicas con los valores del edificio de referencia. Era un código autorreferente. En el año 2007 aparece la calificación energética de los edificios como herramienta de transparencia dentro del mercado y vemos que a medida que la legislación va yendo evolucionando aparecen herramientas informáticas que nos permiten calcular ese tipo de parámetros. En el año 2006 la herramienta LeaderCalendar nos permitía hacer la verificación del código técnico y la calificación energética de los edificios. En el año 2013, a través del Real Decreto 1635, como todos ustedes recuerdan, modifica el código técnico anterior y empieza a hablar de una serie de nuevos indicadores como consumos, demanda, etcétera, etcétera. Y en paralelo tenemos el Real Decreto 235 que empieza a afectar a los edificios existentes, la famosa calificación energética de edificios. Aparece en este año la herramienta unificada LeaderCalendar, CERMA, CE3X, después hablaremos, y esas son las herramientas que tenemos oficialmente. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora y por qué nos encontramos aquí? La Directiva 2010/31/UE, que hemos hablado durante esta mañana, obliga a que todos los edificios en la Unión Europea sean de consumo casi nulo. A partir del 31 de diciembre de este año, por lo tanto, todos los edificios que diseñemos tienen que ser de consumo casi nulo. Por lo tanto, el legislador en España se ve obligado a transponer esa directiva. Tenemos que definir en nuestro ordenamiento jurídico interno cómo vamos a alcanzar esos edificios de energía casi nulo para dar cumplimiento a esta directiva. Y aquí, efectivamente, la ingeniería y la arquitectura va a jugar un papel fundamental, porque para alcanzar eso que llamamos edificios de energía casi nulo, ambas disciplinas van a tener que trabajar conjuntamente y de calidad y establecer estrategias que hasta ahora quizás habíamos obviado. Eso debe de pasar, o debería de pasar en el 2018, porque si tenemos en cuenta que la directiva entra en vigor en los edificios públicos el 31 de diciembre de este año, 2018, este año deberíamos de tener una nueva versión del código técnico. Y eso es lo que les voy a mostrar en la segunda parte, qué es lo que nos van a pedir. El primer mensaje es totalmente lo que llevamos diciendo la mañana, papel fundamental de la ingeniería y la arquitectura para alcanzar estos conceptos. Yo les había dicho que había los orígenes en la norma básica de la edificación, pero tirando un poquito más atrás, investigando, he visto que ya había leyes sobre arquitectura e ingeniería en el año 1728 a.C., es el Código de Hammurabi. No sé si ustedes los conocen, pero el Código de Hammurabi, que fue creado en el 1700 a.C., es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han desarrollado y que fueron creados en la antigua Mesopotamia. Lo que pretendían era unir las leyes que había en aquel momento y ponerlas todas en contexto. Y he encontrado tres que hacía referencia a nuestra profesión, la ingeniería y la arquitectura. Esas están copiadas literalmente. La ley 229 decía que si un arquitecto hizo una casa para otro y no la hizo sólida y la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el arquitecto será muerto. Esa era la ley 229, que creo que no va a ser incorporada en el nuevo Código Técnico. Luego teníamos la ley 230, muy interesante también, que decía, si ello hizo morir al hijo del propietario de la casa, se matará al hijo del arquitecto. Malos momentos también para que tu padre se dedicara al arte. Y luego teníamos otra también que hablaba también de la ingeniería de los arquitectos, es la última que he encontrado, era la 231. Y decía que si hizo morir al esclavo del dueño de la casa, dará al propietario de la casa esclavo como esclavo.
Entonces, estos son un poco los orígenes que comentaba Servando del Código Técnico de la Ingeniería de la Arquitectura. Bueno, volviendo a la presentación y lo que les decía, a medida que tenemos nueva legislación, aparecen nuevas herramientas de simulación que nos ayudan a verificar los requisitos, a hacer la calificación energética y a calcular los indicadores. ¿Cuál es el panorama actual? Como todos ustedes conocen, para la calificación energética, dependiendo si sean edificios nuevos, existentes, opción general o opción simplificada, tenemos distintas herramientas. CERMA, la plataforma unificada líder Canneler y C3X, fundamentalmente. Novedades. Se ha presentado una nueva versión de C3X para que, como todos ustedes conocen, C3X a fecha actual únicamente sirve para edificios existentes. Se ha presentado una versión, de la que luego Miguel Ángel probablemente nos pueda avanzar, para que C3X sirva para edificios nuevos también. O sea que en un futuro podremos utilizar C3X para edificio residencial nuevo y C3X para residencial y otros usos en rehabilitación. Y se han presentado dos nuevas herramientas, una de ellas es SGSafe, que luego nos va a hacer un ejemplo en vivo Miguel Ángel, una herramienta que está basada en SketchUp, donde dibujamos el edificio en SketchUp y a través de Energy Plus podemos hacer la calificación energética del edificio y la verificación de los requisitos del código técnico. Es lo que vamos a ver en la siguiente ponencia. Por lo tanto, a fecha actual, para la calificación energética de los edificios tenemos que utilizar un procedimiento reconocido por el Ministerio, los que les he comentado anteriormente, y para la verificación de los requisitos del código técnico de la edificación tenemos que cumplir con lo que establece el apartado 5.1. Actualmente la plataforma unificada líder Canneler, CERMA y en un futuro próximo SGSafe. Y CIPETER H+, un programa presentado también por la empresa CIPE a reconocimiento, que también, de ser homologado, nos servirá para verificar los requisitos del código técnico y la calificación energética de los edificios. Por lo tanto, el panorama futuro, herramienta unificada líder Canneler, C3X, SGSafe, CIPETER H+ y CERMA. Eso es el panorama actual. Y lo voy a pasar muy rápido. ¿Qué nos pide el código técnico actualmente de la versión del año 2013? Como comentaba Servando, el consumo y la demanda de los edificios se limitan en función de la zona climática y el uso previsto del mismo. En principio tenemos 12 zonas climáticas, desde la A a la E, severidad climática en invierno, severidad climática en verano, una zona especial para alfa. En principio, yo no tengo evidencias de que esto vaya a cambiar. Las zonas climáticas se van a mantener como tenemos hasta ahora. Bien. En el caso de los edificios nuevos y ampliaciones residencial, si recuerdan, los indicadores que tenemos actualmente, tenemos una limitación a través del H0 del consumo de calefacción, del consumo de energía primaria procedentes de fuentes no renovables, calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Solo teníamos que calcular ese indicador. Tenemos la limitación de la demanda energética de calefacción y refrigeración. Teníamos que calcular, importante también, las compensaciones térmicas y el tema de las condensaciones. Indicadores fundamentales, consumo de energía primaria no renovable, las demandas de calefacción, refrigeración y las condensaciones. Ese es el panorama que tenemos actualmente. Por ejemplo, para una zona climática como Sevilla, se recuerda, el consumo de energía primaria no renovable actualmente está en 45 y depende de la superficie. Lo adelantaba Servando, estos son números del Ministerio de presentaciones públicas. Es posible que el orden de magnitud para esta zona climática se reduzca para el consumo de energía primaria no renovable en un 40%. Esas serán las exigencias para el año 2018, un 40% de reducción de demanda en esta zona climática, energía primaria no renovable. Para edificios de otros usos, como recuerdan, ya no tenemos estos indicadores, sino que tiene que ser una clase de una calificación energética mínima B. ¿Recuerdan? Eso es el requisito para otros usos. En cuanto a la limitación de la demanda, tenemos para edificios nuevos que calcular la demanda de calefacción y la demanda de refrigeración y tenemos que cumplir con unos determinados parámetros. Servando ya nos lo adelantaba, este parámetro como tal va a desaparecer en la siguiente versión del código técnico y va a ser sustituido por otra serie de condicionantes que pretenden caracterizar la calidad mínima que ha de tener la envolvente del edificio y que vamos a ver. Un coeficiente de transmisión térmica global, entre otros. Y para edificios nuevos, en cuanto a la demanda, si recuerdan, el indicador era un porcentaje de ahorro con respecto al edificio de referencia. ¿Sí? Bien. Teníamos las compensaciones térmicas y no nos olvidemos también que teníamos las condensaciones. Para los edificios existentes teníamos otros condicionantes también, dependiendo de la magnitud de la rehabilitación. Más del 15% teníamos que cumplir con un límite de demanda conjunta de calefacción y refrigeración y para descompensaciones térmicas y condensaciones. Bueno, al final tenemos una serie de indicadores. No sé si han visto la película de Un día de la ópera. El barco este que va de Europa cruzando el Atlántico y se va metiendo gente bueno, pues
vamos metiendo personas en un camarote y vamos apretando. Bueno, el tema de los indicadores es así, pero es que efectivamente tenemos que entender también que la definición de un edificio de energía casi nulo, desde el punto de vista legislativo, es muy difícil que esté basada en un único indicador. Por eso, en la siguiente versión del Código Técnico, lo que el legislador yo creo que pretende es hacer una simplificación de los indicadores y caracterizarlos a través de una serie de indicadores que estén normalizados para toda la Unión Europea, que es la norma 52.000 parte 1 que comentaba Servando. ¿Cuáles son, por lo tanto, las nuevas exigencias? Pues bueno, la primera exigencia que tenemos es definir el concepto de edificio de consumo casi nulo, que según el Ministerio va a ser un concepto dinámico y evolutivo que se va a ir adaptando a cada una de las condiciones tecnológicas, económicas, energéticas. Para ello, el Ministerio ha dado, o el legislador, ha seguido dos pasos. El primero, definir los indicadores para coger indicadores homogéneos, nuevos indicadores, y el segundo es la cuantificación de estos indicadores, todos ellos basados en una norma. ¿Por qué? Bueno, esto lo he sacado, a partir de lo que van a ver ahora son información pública del Ministerio. Este es el documento de bases. Bueno, pues el Ministerio realiza una serie de problemas, un análisis de los problemas que tenían, y es que efectivamente no se valoran las necesidades energéticas totales del edificio. Ahora tenemos un indicador que es el consumo de energía primaria no renovable, pero eso no necesariamente condiciona que un edificio sea eficiente, porque hay una parte que estamos desconsiderando. Lo hemos visto, el uso de indicadores cuantitativamente diferentes dificulta mucho la comparación entre casos. El indicador de demanda no es coherente en relación con la ventilación, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a quedar entonces el tema? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, en el Código Técnico que viene se va a mantener el indicador de consumo de energía primaria procedentes de fuentes no renovables. Ese se va a mantener tal cual está ahora y lo vamos a tener que calcular, por lo tanto. Se crea un nuevo indicador, que es el consumo de energía total. Va a incluir tanto la energía primaria renovable como la no renovable. Este indicador es nuevo y esto es un indicador que vamos a tener que calcular. La parte de la demanda se sustituye por una serie de condicionantes adicionales que yo no voy a entrar, que son los que comentas Servando. Vamos a tener que calcular 3 nuevos indicadores, 3 parámetros, que son los que expongo: la transmitancia térmica de la envolvente, la K, el control solar y la permeabilidad al aire. Eso es cómo va a quedar el nuevo panorama del Código Técnico, y después vamos a ver cómo podemos calcularlo esto con las nuevas herramientas. Estas transparencias no voy a entrar en ello porque lo comentaba antes Servando, pero el concepto es que se van a incrementar las exigencias entre un 40 y un 60%, dependiendo de la zona climática, las exigencias en cuanto a al consumo de energía primaria procedente de fuentes no renovables, lo que se va a traducir más o menos en el salto de una letra. Es la misma gráfica que comentaba Servando a la derecha, eso se va a traducir más o menos en el salto de una letra. Para la energía primaria total, como no existían exigencias anteriores, no nos podemos comparar, pero más o menos de los números que hay publicados, podemos ver que un 50% de la energía total va a tener que proceder de fuentes renovables, disculpen, y los valores de K, el nuevo indicador, se van a limitar en función de la compacidad del edificio y la zona climática. Son parámetros que vamos a tener que calcular. Efectivamente, el diseño va a ser fundamental. No podemos adelantar valores de aislamiento porque, además del propio valor de la K, va a depender del resto de condiciones de contorno del edificio, orientación, compacidad, etcétera, etcétera, pero nos podremos mover más o menos con los primeros cálculos en una horquilla entre 50 milímetros de aislamientos para las zonas menos severas y unos 125 para las zonas más severas. Eso no va a cambiar mucho. Este es un titular de un periódico que me he sacado esta semana, que viene a decir lo que les resumía. Hay un incremento de la exigencia entre un 50% para el consumo de energía primaria procedentes de fuentes no renovables, y la mitad de la energía va a tener que proceder de fuentes no renovables. Ese es el esquema. ¿Qué herramientas vamos a disponer para hacer eso? Y es que, efectivamente, a medida que la tecnología ha ido evolucionando, lo único que hemos hecho ha sido cambiar de herramientas, pues el pergamino y la pluma, por el ordenador y el ratón. Pero básicamente la idea sigue siendo la misma, que es representar gráficamente, mediante líneas y el uso de la perspectiva, una realidad física. Eso es lo que nos ayuda todas las tecnologías computacionales actualmente. Pero la arquitectura y la ingeniería van a seguir teniendo un papel fundamental. Los programas lo único que hacen son cálculos, pero el que piensa va a tener que ser el ingeniero y el arquitecto y el que diseña. Lejos, efectivamente, atrás, pues quedan el tema, aquellos departamentos donde teníamos que dibujar, etcétera, etcétera, porque lo hemos sustituido por otro tipo de herramientas, las herramientas informáticas. Y si nos ponemos a pensar, efectivamente, cómo ha cambiado nuestra vida, quiero que se fijen en esta fotografía. Fue tomada en el año 2005. No sé si
pueden adivinar dónde fue tomada. Bueno, pues fue tomada en el Vaticano, en el nombramiento del Papa Benedicto XVI, y fue tomada por la Agencia Americana de Noticias, la AMC. Fíjese cómo ha cambiado el panorama en cuántos años. Es la misma fotografía, mismo sitio, misma perspectiva. ¿Cómo hemos cambiado? Cómo la irrupción de las nuevas tecnologías nos han cambiado la vida. Y ese es el problema. Las tecnologías no nos tienen que cambiar la vida, nos tienen que ayudar a verla de otra forma y a emplearla para los fines que han sido diseñadas. Y pocas herramientas de la ingeniería y la arquitectura nos han cambiado tanto como el diseño asistido por el ordenador. Antes a los conciertos íbamos a saltar y a bailar, y ahora lo que yo veo cuando voy con mi sobrina a los conciertos es que van a grabarlo en vídeo y colgarlo en las redes sociales. Bueno, para caracterizar un modelo energético del edificio y la simulación computacional, todos se basan en lo mismo. Hay unas características de los materiales de geometría, condiciones climáticas, sistemas, cargas, y tenemos un motor de cálculo que nos hace la simulación. Existen distintos motores de cálculo. Yo me voy a parar en uno, está el DOE2, etcétera, etcétera. Yo me voy a parar en uno que es el Energy Plus. Energy Plus es un motor de cálculo que ha sido desarrollado por el Gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de la Energía, permite la simulación energética de edificios en régimen dinámico y multizona, y es uno de los programas más reconocidos por la comunidad científica. Es un referente. ¿Qué es lo que hace SGSafe? ¿Qué es lo que vamos a ver en tiempo real después con Miguel Ángel? SGSafe va a partir de SketchUp. Se trabaja igual que en SketchUp. Vamos a diseñar y dibujar nuestro edificio en SketchUp, y lo que va a hacer SGSafe es realizar la verificación de los requisitos del nuevo código técnico de la edificación y la calificación energética a través de Energy Plus. El motor de cálculo está basado en Energy Plus. Y acabo, nos va a devolver todas las condicionantes del código técnico están integrados dentro de la herramienta. Nos va a devolver todos los indicadores que pide el código técnico, que tienen ahí el informe de verificación y el informe de calificación energética. Y después podremos aprovechar toda la potencia que da Energy Plus para el diseño, desde la evolución ahora de las temperaturas por estancias, el desglose de la demanda por componentes, dónde estoy teniendo las pérdidas, dónde estoy teniendo las ganancias, un histograma de valores, la geolocalización y el análisis de cómo las condiciones de contorno van a interaccionar sobre mi edificio, etcétera, etcétera. Esta parte tenía un pequeño vídeo, pero yo creo que es lo mejor que lo veamos después en la parte de Miguel Ángel, que, como os digo, va a coger un caso de referencia y nos va a modelar un edificio, y vamos a intentar entre todos hacerlo que sea de consumo casi nulo. Muchas gracias.